Buenos días. Agradezco sinceramente a los organizadores de esta jornada dedicada a la enfermedad de Wilson y estoy encantada de estar aquí con ustedes para hablarles de la afección neurológica de esta enfermedad. Oh, tengo un problema con mi micrófono. No voy a seguir en español porque mi español es realmente demasiado malo, pero continuaré en otro idioma que tampoco es mi lengua maternal, el inglés. Espero que mi inglés sea comprensible para los traductores que tienen la amabilidad de escucharme. Sí, sí. Soy neuróloga, ¿se me oye en la sala? Pues voy a referirme al cerebro en la enfermedad de Wilson. Antes de empezar, quisiera subrayar la importancia de las guías prácticas. La primera charla me ha parecido un gran resumen de las mismas. Tenemos guías internacionales, europeas y unas muy recientes que para nosotros, los médicos, resultan fundamentales porque nos permiten hablar el mismo idioma. Soy neuróloga, con estas guías puedo comunicarme muy bien con mis amigos que son pediatras, que son nefrólogos, que son patólogos, todos amigos, todos médicos, importantísimo para hablar el mismo idioma entre nosotros y con los pacientes. Estas guías, por tanto, son fundamentales y tenemos mucha suerte porque se han actualizado este mismo año. Todos saben que se trata de una enfermedad, la de Wilson rara, genética en Francia. Estamos hablando de en torno a 1.500 personas con esta enfermedad. He oído que en España la cifra está en torno a los 800 pacientes diagnosticados, por lo tanto una enfermedad rara y no se escapa a nadie que es una enfermedad genética causada por la mutación en el gen ATP7B que afecta al equilibrio de cobre que se acumula en el organismo. El cobre se deposita primero en el hígado, luego sale del órgano si no hay un diagnóstico y tratamiento. Motivo por el que los síntomas principales sean hepáticos. Habiendo dicho esto, si sigue la concentración de cobre elevándose, se producen otros síntomas más allá de este órgano y puede haber síntomas neurológicos, psiquiátricos y oftalmológicos, entre otros. Aparte, se han descrito otros síntomas. Sabemos que puede haber una afectación cardíaca, está presente. Puede haber también afectación de los huesos, de ahí la necesidad de tomar vitamina D a lo largo del año. Bueno, aquí en España con el solazo que hay, pues igual no hace falta tanta aportación, pero en Francia tenemos menos sol y necesitamos tomar vitamina D para proteger los huesos y para los pacientes de Wilson es extremadamente importante para la protección ósea. También se puede ver afectado el riñón y puede haber síntomas ginecológicos. A veces se producen abortos espontáneos en mujeres sin diagnóstico o tratamiento. Con tratamiento pueden quedarse embarazadas sin ningún problema y pues puede tratarse de una enfermedad neurológica, pero sistémica, con la presencia de alteración en muchos órganos. Y me encanta esta diapositiva de este colega, que es un resumen de la historia natural de la enfermedad. Los síntomas dependen del exceso de cobre y al principio, si no está elevado,
El mismo se presenta de manera asintomática. Es una enfermedad genética y cobres lentos y que no hay síntomas. Sería el primer pétalo. Cuando aumenta la concentración de cobre, va al hígado y hay una enfermedad del hígado, una hepatopatía, y puede haber, si se sigue depositando, síntomas neuropsiquiátricos. Lo interesante es que hay pacientes que nunca son sintomáticos. ¿Por qué? No lo sabemos, quizá por las mutaciones, pero hay pacientes asintomáticos que tienen la enfermedad y no presentan síntoma alguno. Para terminar, al respecto de la enfermedad, sabemos diagnosticarlo, las pruebas para su confirmación, los estudios sobre el cobre son clave, pero sabemos diagnosticar. El problema es que se te ocurra. Como médicos hemos de comunicar más la existencia de la enfermedad para los especialistas en el hígado, en el cerebro, en aquellos órganos más afectados, porque es que el diagnóstico es sencillo. El tratamiento es de por vida. Ya saben perfectamente esto con los agentes quelantes, zinc y demás. Bien, ¿por qué pensar en el cerebro? Bueno, pues el cobre es fundamental para este órgano, para el desarrollo del cerebro, para el funcionamiento del mismo. Entonces, si hay una sobrecarga de cobre, entonces no va a poder presentar una función correcta. En Francia tenemos un registro nacional, lo cual es una suerte, y hemos recabado datos de los pacientes franceses en el transcurso de más de 20 años, y tenemos unos 800 pacientes en dicho registro, y de estos datos preciados, preciosos, por lo raros que son, podemos conocer la enfermedad mejor. Y tenemos estadísticas. El 32% de los pacientes empiezan mostrando síntomas neurológicos. La mitad presentaban una enfermedad del hígado, una hepatopatía, y un 19% se diagnostican por un cribado familiar. Y hay una manifestación neurológica que es la segunda más frecuente, como se aprecia en la diapositiva. Bien. Del registro se desprende que la edad media es en torno a 20 años y el retraso desde el primer síntoma hasta el diagnóstico es excesivo. Lleva un año lograr el diagnóstico. Que se le ocurra al médico que haga las pruebas y se compruebe, ¿no? Entonces, como médicos hemos de trabajar para reducir este plazo, este desfase. Y lo ha mencionado compañera antes, pero los síntomas psiquiátricos son muy frecuentes. Estamos hablando de entre un 30 y un 65% de los pacientes refieren síntomas psiquiátricos, y ahora me referiré a ello. Y abajo vemos un diagrama en rojo, es el inicio de la enfermedad, en el segundo decenio en la forma neurológica, en la hepática. Los pacientes tienden a tener en torno a 15 años de edad. Bien, los síntomas neurológicos aparecen de manera progresiva en el transcurso de semanas, a veces meses, y pueden ser distintos. Y vamos a ver cuáles pueden ser. Pues puede haber temblores. Los temblores son inicialmente muy frecuentes, igual que la disartria, la dificultad en el habla, en la articulación, y habrá una charla precisamente sobre alteración del habla. Qué bien, qué bien. Y luego también a la hora de escribir es frecuente, estamos hablando de un 30%, la distonía, alteraciones de la marcha, puede aparecer al principio. Y vamos a ver algunos ejemplos aquí. Y quiero darle las gracias a los pacientes que han estado de acuerdo con que yo comparta estos vídeos con ustedes. Los temblores
son habituales, el 50% suelen presentarlos. Es un movimiento involuntario del cuerpo. Vemos las manos, las extremidades en general. Bueno, en realidad todas partes del cuerpo pueden presentar temblores. Vemos aquí a una paciente con unos temblores importantes de la cabeza, de las extremidades superiores, inferiores también, y afecta la voz. Y luego tenemos unos síntomas tipo Parkinson. Vemos aquí este joven con una rigidez, con unos movimientos lentos, con amimia, y hay una distonía en la boca. Y vemos el movimiento, que es un poco lento y dificultado. En este joven comenzó un mes antes. Aparte de los temblores y parkinsonismo, también puede haber una distonía, que es una alteración que causa una rigidez de los músculos. Se contraen incontrolablemente, por lo tanto, suele haber unas posturas algo anómalas del cuerpo, y encontrarse los pacientes un poco girados sin querer. Vemos aquí una distonía del cuello. Vemos la lengua. En el caso del paciente a la derecha tiene un movimiento que no puede evitar con la lengua, por lo tanto esto afecta al habla y, como no, a la deglución, al tragar. Y la distonía puede afectar, como vemos aquí, en las extremidades inferiores. Lo apreciamos en la parte superior a la izquierda, y una contracción muscular alterada. La marcha se ve afectada, puede ser unilateral o afectar a ambas extremidades inferiores. Otra forma es este movimiento anómalo. El paciente no puede controlar ciertas cosas. Este joven tiene dificultad para sujetar el bolígrafo para escribir. Es coreas, como lo que nos recuerda a los movimientos de coreografía, ¿verdad?, de los músicos, y puede haber movimientos estereotípicos incontrolables. Vemos aquí una complicación, y es que esta marcha anómala puede aparecer en combinación. Entonces el neurólogo tiene que analizar y ver exactamente dónde investigar en el cerebro para poder elaborar un buen diagnóstico. Antes me he referido a que hay síntomas psiquiátricos a veces, y estamos trabajando en ellos porque resultan de lo más frecuentes. Sabemos el 30 y el 65% de los pacientes refieren síntomas psiquiátricos en su presentación ideal. Y estamos hablando de depresión, trastorno bipolar, manías, ansiedad, conductas incongruentes, también psicosis. Y es complicado porque cuando hay alteraciones psiquiátricas, el retraso en el diagnóstico es muy tarde, es muy acusado, a veces más de 2 años, y se trata de síntomas psiquiátricos que aparecen en distintas alteraciones. Para muchísimas personas no son específicos de Wilson. Entonces es por eso que es tan difícil decir al principio que se trata de un Wilson. Y por debajo de los 18 años suelen ser infrecuentes las formas neurológicas. En nuestro caso, en Francia es un 10%, y en los niños suele haber más irritabilidad, ansiedad, apatía, retraimiento o hiperactividad en la escuela. Son conductas anómalas o normales, y luego a veces hay dificultad para escribir, disartria, trastorno de la marcha, temblores, distonía. Estamos hablando de antes de los 18 años de edad. Aquí vemos a Inés. Empezó a los 11 años con dolor en las piernas, y empezó a tener dificultades 7 meses después a la hora de escribir, y como había micrografía no podía escribir bien, y en la escuela se dieron cuenta de esta dificultad, y a 2 meses después presentó disartria, hipersalivación y contracción de la boca, y la
mano empezó a estar rígida, le costaba utilizarla y hay un retraso en los movimientos, son más lentos de lo normal. Entonces empezó todo con dolor en las piernas durante meses. Por lo tanto, llegar al diagnóstico a veces no está sencillo y hay formas más, digamos, tempranas, más precoces y otras tardías. Aquí vemos a pacientes que inician la enfermedad tras los 40 años de edad. El 8% de los pacientes desarrollan sus primeros síntomas después de esta edad. Y entre ellos, dentro de este 8%, la mayoría de ellos presenta un fenotipo neurológico. Nosotros debemos pensar en el diagnóstico, considerarlo incluso en pacientes más allá de los 40, porque existe y es un mensaje que intento transmitir en todos los congresos de neurología. Por favor, piensen también en la enfermedad de Wilson. Aquí vemos a Gerard, que debuta con la enfermedad a los 58 y presenta una cirrosis avanzada, está afectado el hígado. Entonces tenemos las pruebas para ver si hay una afectación cerebral y se realiza una resonancia que es fundamental, ya lo hemos oído antes, está en las guías que efectivamente recomiendan una resonancia de todos los pacientes con Wilson o con, tengan o no afectación neurológica. Vemos aquí estas zonas blancas, que es el depósito de cobre, que es muy simétrico y la imagen casi siempre es en pacientes con síntomas neurológicos. Lo complicado es que los pacientes con síntomas hepáticos pueden tener a veces anomalías muy ligeras de la resonancia del cerebro. Recomendamos que siempre se haga. Las lesiones pueden ser muy típicas, pero también hay otras lesiones atípicas. Y no me voy a detener, a profundizar, básicamente que no es fácil a veces y por eso es tan importante hablar con los pacientes y hacer también reuniones entre médicos para presentar ideas, colaborar y hablar con los pacientes para mejorar la manera en que abordamos la enfermedad. Aparte de la resonancia del cerebro, atendemos a los ojos, que son la continuación del cerebro. Soy neuróloga, ¿qué voy a decir yo? Pero bueno, hay rasgos muy característicos. Tenemos en primer lugar este anillo Kayser-Fleischer, que es un depósito de cobre en la parte posterior de la córnea, delgada, puede ser de color verde, gris, varía, pero siempre es bilateral. Y cuando tratas al paciente, el anillo desaparece. Cuando el paciente no está tomando el tratamiento adecuadamente, aumenta el anillo. Se trata pues de un gran marcador para conocer el cumplimiento, la adherencia al tratamiento. Está presente en los pacientes con síntomas neurológicos y puede desarrollarse en casi un 50% o en torno a un 50%, queremos decir, de pacientes con disfunción hepática exclusiva. Y bueno, pues vemos aquí una imagen, una fotografía en color del segmento anterior. Si se trata de un depósito muy delgado, tenemos esta nueva imagen que se llama OCT, que es una tomografía de coherencia óptica. Vemos aquí esta línea delgada blanca en la córnea. Los oftalmólogos, sabrán ustedes, disponen de técnicas para observar casos de estos anillos de Kayser-Fleischer, incluso muy delgados. Vemos aquí estas cataratas que parecen
un girasol, ¿no? En forma de girasol, y se ve con una lámpara de hendidura, no interfiere con la visión. Y las pruebas en sangre y orina. Bueno, pues atendemos a las características biológicas. Generalmente los pacientes presentan cirrosis, de los pacientes con síntomas neurológicos presentan cirrosis, por lo tanto ahí tenemos un signo, ¿no? Vemos también la concentración de plaquetas, la ligera trombopenia, también estudiamos el cobre, y vemos la isoplasmina sérica, y utilizamos el REC, que ya hemos oído hablar del cobre intercambiable, que es tóxico, circula en el torrente sanguíneo y ahora podemos identificarlo correctamente. Y cuando este cobre intercambiable, este cobre libre tóxico está elevado, puede haber una alteración extrahepática. Nos dice que el cobre ya ha salido del hígado y se deposita en otros lugares, llámese en los ojos, en el cerebro. Y sabemos que este cobre tóxico, el REC, cuando tendemos a esta concentración que supera el 14%, cuando el REC es superior al 14%, es un buen biomarcador para el diagnóstico. Se trata de una prueba que utilizamos constantemente para diferenciar a una persona que es portadora de otra que está ya enferma, y nos permite discriminar entre enfermedades hepáticas, aquellas que son de Wilson, aquellas que no, y lo que se refiere al cerebro, como ya dije anteriormente, el cobre intercambiable es un marcador de la gravedad de la alteración neurológica y de la sobrecarga de cobre también en los ojos. El REC es rápido, esta prueba te permite obtener los resultados en unos pocos días, por lo tanto ha acelerado el diagnóstico y la evaluación de la sobrecarga de cobre. Como ha dicho el compañero, tenemos el REC en las guías, siempre se lleva a cabo. Bien, la pregunta, por lo tanto, es, ¿y el hígado en pacientes con Wilson? Pues sabemos que el 50% de los pacientes suelen tener una afectación hepática, suele ser silenciosa, muy compensada, pero como neurólogos hemos de enviar al paciente al servicio de patología. Y hay pacientes que presentan anomalías asintomáticas como una ligera trombopenia, y todos los pacientes suelen presentar esteatosis utilizando el ecógrafo. ¿Cómo se trata a un paciente de Wilson con síntomas neurológicos? Pues con agentes quelantes, sí, pero que sabemos que para el cerebro no es tan eficaz como con el hígado. Funciona, se aprecia en la diapositiva cómo mejora los síntomas neurológicos entre un 55 y un 67%. Funciona, pero la mejoría no es plena en comparación con el hígado. Con la penicilamina mejora en los casos hepáticos en un 90%. En el cerebro un 67%. Por lo tanto, no tan bueno, pero sigue funcionando. Hay otro estudio que compara la sal de zinc y los quelantes en el cerebro y concluye que el zinc es tan eficaz como los quelantes en el cerebro. Así que, bueno, pues no sé en España, pero nosotros podemos utilizar en Francia quelantes o zinc. Y estas son las recomendaciones de las guías. Cuando hay una afectación neurológica se pueden utilizar zinc o quelantes. En este último caso, lo más importante es empezar despacio y proseguir despacio por el riesgo de afectación paradójica temprana. ¡Ups! ¿Qué me quedan? 2 minutos. ¡1! Vaya.
pues hay que pensar en el tratamiento sintomático, tratar la enfermedad, pero los síntomas también. Hay muchos tratamientos para estos y para aquellos neurológicos, psiquiátricos. Aquí vemos una relación de los mismos. La respuesta es bastante buena, como ya hemos mencionado. Aquí vemos un ejemplo de una paciente con una distonía severa y en 3 años esta se disminuyó enormemente. No podía hablar y al cabo de 3 años sí. Y 3 años después de debutar con la enfermedad, consiguió trabajo, tenía una distonía axial grave que desapareció. Había síntomas, pero la recuperación ha sido notable. En lo que se refiere a los temblores, que es un ejemplo, aquí vemos un buen ejemplo de una recuperación. Esta mujer presentaba un temblor muy acusado en el diagnóstico y a los 2 años había desaparecido por completo. Al principio no podía trabajar y no podía caminar y a los 2 años perfectamente. Por lo tanto, vemos aquí cómo mejora los temblores más que la historia. En cuanto a los anillos de Kaiser-Fleischer desaparecerán progresivamente. La resonancia se arroja una normalización, aunque hay pacientes con anomalías persistentes y se produce generalmente una necrosis por la acumulación de cobre. Nuestro programa es a veces hay un empeoramiento neurológico paradójico temprano y es que tenía tantas cosas que contar que lo siento, paso a ver aquí. En este caso de empeoramiento, al principio de los pacientes el 20% pueden ver sus síntomas empeorar a pesar de incrementar la dosis de manera notable. Da mucho miedo, efectivamente, y hay que buscar otra solución. Una puede ser un trasplante de hígado y ahora las guías estamos contemplando para ciertos pacientes proponer un trasplante hepático. Es el caso de Inés, que vimos al principio de la presentación, con una distonía grave, se trasplantó y ahora, 10 años después del trasplante, visto una transformación completa, ¿verdad? Por lo tanto, esto hay que verlo caso a caso y le cambia la vida a los pacientes. Solamente a modo de conclusión, los especialistas tenemos que pensar en el cerebro, en todos los pacientes, en el diagnóstico hay que ver el estado del mismo y en el seguimiento también, si el tratamiento no es adecuado o se interrumpe, pueden aparecer síntomas neurológicos. Es importante la comunicación entre los médicos que nos ocupamos del cerebro y del hígado. Hay distintos desafíos, pero bueno, esto lo hablaré en otra presentación. Muchas gracias, gracias a todos, gracias a los pacientes. Con esto termino.